Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general dirigida por el Papa León XIV. Hoy, 3 de junio, miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va.
un saludo especial a quienes nos vienen siguiendo a través de Facebook Live. Cuando ya el Santo Padre ha llegado hasta el Parvis de la Basílica de San Pedro para poder dirigir esta audiencia general, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros, especialmente a nuestros amigos de El Sembrador Radio y Televisión, a EWTN Radio y Televisión, a Setelmont TV en España, a Pax TV de Perú, a Radio y TV Caritas Universidad Católica de Paraguay, a Radio María en Venezuela, a Radio María en Guatemala, a Radio María en El Salvador, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Hogar de Panamá, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio Magna Chubut en Argentina, y en los Estados Unidos saludamos a Santa Teresita Radio, a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada y un saludo especial a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño en Colombia. Asimismo también a nuestros hermanos de la Confederación de Religiosos y Religiosas de América Latina, la CLAR, que están retransmitiendo esta audiencia general a través de sus plataformas y redes sociales. Y este es el saludo del Santo Padre. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amén. La pace sea con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Y con este saludo litúrgico damos inicio a esta audiencia general en la cual se proclamará el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 28 al 31. Escuchemos. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore. El texto elegido para este miércoles 3 de junio es el del Evangelio según San Lucas, como hemos señalado, y que será seguramente de inspiración para que el Santo Padre continúe desarrollando su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II. En esta ocasión está reflexionando sobre la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Después de haber meditado sobre la Dei Verbum y la Lumen Gentium, estos dos primeros documentos del Vaticano II, desde el miércoles anterior ya está reflexionando sobre este documento dedicado a la liturgia Sacrosanctum Concilium. Y el día de hoy, la catequesis del Santo Padre estará centrado en el tema el rito, el signo y el símbolo dentro de la liturgia. Escuchemos por ello este texto, este pasaje bíblico de San Lucas que nos habla precisamente de esos discípulos que reconocen a Jesús en medio de la fracción del pan. Escuchemos la lectura ahora en inglés. A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord. Este mismo pasaje bíblico que nos habla precisamente de estos discípulos que caminaban, ahora viene proclamado en alemán. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Escuchemos.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Este mismo pasaje del Evangelio de Lucas ahora lo escucharemos en portugués y antes de ello en chino, que nos habla como los discípulos de Maús que van de camino, llegando a la aldea donde se dirigían. Jesús simula que iba a seguir adelante, pero ellos le dicen: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y Jesús se queda precisamente con ellos. Y sentado a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento a ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús ya había desaparecido de su vista. Y ahora sí escuchemos este Evangelio en portugués. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: «Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando». Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da salvação. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y con todos los idiomas que forman parte de esta audiencia, y ahora escuchamos la proclamación del Evangelio según San Lucas en árabe. فدخل ليمكث معهما ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفا. Esa escena como los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan. El evangelista dice: se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Seguramente será el centro de la meditación, de la reflexión del Papa León XIV sobre este tema importante de algunos elementos que constituyen la Sagrada Liturgia, como es el rito, el símbolo y el signo dentro de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Y ahora, después de escuchar la proclamación de este pasaje bíblico en polaco, escucharemos al Santo Padre en su catequesis en esta audiencia general de hoy, miércoles 3 de junio de 2026. Dispongámonos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium,
Continuando con las catequesis sobre la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, queremos prepararnos a reflexionar sobre algunos elementos que constituyen la Sagrada Liturgia, como el rito, el signo y el símbolo. El Concilio Vaticano II, beneficiándose del valioso trabajo del movimiento litúrgico, nos ha ayudado a redescubrir una verdad muy viva en la conciencia de la Iglesia antigua y en la enseñanza de los padres. Los ritos de la liturgia cristiana no son un revestimiento exterior del ministerio sacramental, un conjunto de ceremonias arbitrarias, sino que son la mediación eclesial a través de la que nos llega el don divino. Precisamente por eso el Concilio invita a comprender el Mysterium Fidei, que se realiza en la liturgia a través de los ritos y de las oraciones. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita. El rito da forma a la acción litúrgica y a través de ella a nuestra vida, generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de saborear la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Naturalmente, esto sucede si nosotros no nos quedamos al margen o como espectadores mudos respecto a la liturgia, sino que participamos con todo nuestro ser, cuerpo, mente y corazón, en obediencia al mandato del Señor. A través del sagrado rito nos formamos en la escucha de la palabra de Dios, en la acción de gracias y en la adoración, en el hecho de compartir de forma fraterna y en la comunión eclesial. Descubrimos que somos una asamblea de muchos rostros, reunida por la misma fe. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita. El rito nos implica en una secuencia de gestos y de oraciones bien definida, que a veces puede contrastar con nuestra tendencia individual a la espontaneidad. Su lógica no consiste en cerrar la libertad en esquemas. Al contrario, con la sobriedad solemne de sus ritmos, el rito interrumpe actividades frenéticas, reconduciéndonos a lo esencial. Descubrimos así otra dimensión de la acción, que no se rige por los cálculos productivos, y otra experiencia del tiempo y del espacio. En el rito experimentamos una lógica de gratuidad, encontramos un descanso que regenera el corazón, reconocemos que nos precede la gracia divina, aprendemos a vivir a un ritmo habitado por el Espíritu Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. La gramática del rito está entretejida con los signos y los símbolos propios de la liturgia. En ella, como afirma el Concilio, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica profundiza el valor de estos signos, recordando que su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana, se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Es emblemático el signo del agua, de los orígenes de la creación al diluvio, del paso del Mar Rojo al Jordán, hasta el agua que brota del costado de Cristo y se convierte en signo sacramental de la inmersión de su muerte y resurrección. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. Signo y símbolo son términos que a menudo se usan como sinónimos. En realidad, un signo es simbólico cuando es capaz de remitir no solo a una idea, sino a todo un sistema de significados y de valores.
Así, por ejemplo, cuando se nos rocía con agua bendita, se reaviva en nosotros la conciencia del don recibido con el bautismo y en nuestra adhesión a la vida nueva en Cristo. En segundo lugar, los símbolos tienen esencialmente un carácter práctico, siendo sobre todo acciones más sencillas y comunes, como arrodillarse y darse la paz, o más exigentes, como los actos que constituyen cada sacramento. Sobre todo, los símbolos tienen una dimensión singular, performativa y transformadora, tanto hacia los elementos materiales que los componen, como hacia los elementos que entran en contacto con ellos, generando pertenencia, tocando el corazón y la mente, suscitando auténticas relaciones eclesiales. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, en la carta apostólica Desiderio Desideravit, el Papa Francisco, haciendo suya una afirmación de Romano Guardini, identificaba la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Necesitamos dejarnos educar por los ritos de la liturgia, cuidando con delicadeza y sin arbitrariedad la belleza de nuestras celebraciones y comprometiéndonos con una auténtica mistagogía. La experiencia de una liturgia viva y devota acompañada por una oportuna catequesis mistagógica es el mejor recurso para volver a despertar en todos esa apertura al encuentro con Dios, que en la lógica de la encarnación solo puede tener lugar involucrando a todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, después de haber escuchado y meditado un momento en silencio esta catequesis que ha dirigido el Santo Padre, pasamos al momento de los saludos que dirigen las diferentes comunidades y grupos lingüísticos presentes en esta audiencia, y también escucharemos un resumen que han preparado para cada idioma. Iniciamos con la lengua francesa. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Asimismo, se está recordando que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todas las personas que están participando en esta audiencia general en la Plaza de San Pedro y también a las personas que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación social. Ahora escuchamos un resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre en francés. Nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter. La lectora está recordando cómo el Santo Padre León XIV, hablando sobre la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, nos ha hablado de esos elementos que constituyen la Sagrada Liturgia como el rito, el signo y el símbolo. Y hablando del rito ha dicho que da forma a la acción litúrgica y a través de ella nuestra vida va generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de saborear la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Naturalmente, esto sucede si nosotros no nos quedamos al margen o como espectadores mudos de la liturgia, sino que participamos con todo nuestro ser, cuerpo, mente y corazón en obediencia al mandato del Señor.
A través del rito, ha dicho el Papa, nos formamos en la escucha de la palabra de Dios, en la acción de gracias y en la adoración, en el hecho de compartir de forma fraterna y comunión eclesial. Descubrimos que somos una asamblea de muchos rostros reunida por la fe. Ahora escuchemos el saludo del Papa León XIV en lengua francesa. Esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità. Possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie. El Papa León XIV, saludando a los peregrinos de lengua francesa, en particular se ha dirigido a los jóvenes provenientes de la isla Mauritius y de Francia. A ellos el Santo Padre les ha dicho: queridos hermanos y hermanas, pueda su liturgia con su belleza y solemnidad ser siempre y estar centrado en el misterio y llevar a sus almas a la contemplación de Dios Trinidad, que puedan construir y manifestar la unidad de la Iglesia en una auténtica y acogedora caridad. A todos ellos el Santo Padre les ha impartido la bendición apostólica, a ellos y a sus familias. Ahora damos paso a los saludos de los peregrinos en lengua inglesa. Vemos la alegría de estos jóvenes franceses que participan de la audiencia general. Pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our series of catechesis, Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, continuamos nuestra reflexión sobre Sacrosanctum Concilium, examinando los elementos del rito, el signo y el símbolo presentes en la Sagrada Liturgia. El rito de la liturgia cristiana es la mediación eclesial a través de la cual nos llega el don divino. En la liturgia se nos invita a participar, cuerpo, mente y corazón, y a entrar en una dimensión habitada por el Espíritu Santo. Para entrar en esta dimensión, la liturgia está entretejida con signos y símbolos que poseen una dimensión performativa y transformadora. Por ejemplo, arrodillarse es un signo de nuestra adoración a Dios, mientras que el intercambio de la paz es un signo de paz y apunta a nuestra comunión eclesial. Además, los signos nos ayudan a recordar los actos constitutivos de los sacramentos, como cuando al ser rociados con el agua bendita, recordamos nuestro compromiso con Cristo. Al prepararnos para la solemnidad de Corpus Christi, que cada uno de nosotros revive su apertura al encuentro con Dios, redescubriendo los signos y símbolos de la Sagrada Liturgia. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos de Inglaterra, Suecia, Australia, Indonesia, Myanmar, Filipinas, Corea del Sur, Canadá y los Estados Unidos de América.
Saludo especialmente a los académicos y participantes de la conferencia Revisión de la Aclaración de Taipei de la Asociación Médica Mundial, a los socios organizadores de la Cumbre Mundial Fomentando la Esperanza para los Niños. Al prepararnos para la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que este don divino nos fortalezca y nos convierta en testigos de su amor para todos los que encontramos. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa León XIV en lengua inglesa. Y ahora escuchemos a las comunidades de habla alemán. Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. La lectora está recordando como, hablando del signo, el símbolo y el rito nos implica en una consecuencia de gestos y de oraciones bien definidas que a veces pueden contrastar con nuestra tendencia individual y espontaneidad. La lógica del rito no consiste en cerrar la libertad en esquemas, sino al contrario, con la sobriedad solemne de sus ritmos, el rito interrumpe actividades frenéticas, reconduciéndonos a lo esencial. Ahora escuchamos el saludo del Santo Padre. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un buon soggiorno nella città eterna, che vi aiuti a progredire nella fede. In modo particolare vorrei salutare l'Associazione degli Austriaci in Roma, che festeggia il centenario della sua fondazione. Willkommen! El Papa León XIV, saludando a los peregrinos de lengua alemana, ha dicho que se dirige especialmente a todos los que están en peregrinación por Roma. A todos ellos les desea una buena estadía y sobre todo que les pueda ayudar para crecer en la fe. De modo especial ha saludado a la Asociación de Austriacos en Roma que festejan el centenario de su fundación. Felicidades, les ha dicho el Santo Padre. Y ahora escuchemos los saludos de los peregrinos y comunidades de lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la constitutivos de la Sagrada Liturgia, el rito, el signo, el símbolo.
El rito en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón es el medio eclesial que, dando una forma definida a la oración, nos ayuda a alcanzar los dones divinos. Está compuesto de signos sensibles que realizan la santificación del hombre, como el agua en el bautismo, y de símbolos que nos ayudan a dar significado y valores más profundos a la realidad que percibimos. Los símbolos son además gestos sencillos, como arrodillarse, darse la paz, o acciones más complejas, como los actos constitutivos de cada sacramento, que transforman tanto los elementos materiales como a quienes entran en contacto con ellos, generando un sentido de pertenencia, tocando el corazón y la mente y suscitando auténticas relaciones eclesiales. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones, participando activamente en ellos, para que estos verdaderamente sean un encuentro vivo con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Este ha sido el saludo del Papa León a los peregrinos de lengua española, invitándolos sobre todo a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones y participar activamente en estas celebraciones. Ahora escuchemos los saludos de los peregrinos y comunidades de lengua china. 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。 La lectora también está recordando cómo al final de la audiencia general se va a cantar el Padre Nuestro en latín y luego el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todos los presentes, especialmente a los ancianos, los niños, los recién casados y las personas que sufren. Asimismo está leyendo un resumen de la catequesis del Papa León XIV, en la cual recuerda que la gramática del rito está entretejida con los signos y los símbolos propios de la liturgia. En ella, como afirma el concilio, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica profundiza al respecto del valor de estos signos, recordando que su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. También está precisando que muchas veces signo y símbolo lo utilizamos como términos sinónimos, pero en realidad hay una gran diferencia entre estos dos términos. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di essere dappertutto testimoni di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Y el Papa León, saludando a los peregrinos de lengua china, les ha dirigido un cordial saludo. Les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, no se cansen de ser en todas partes testigos de fraternidad y de paz. A todos ellos les ha impartido la bendición de corazón. Y ahora damos paso a los saludos de los peregrinos y comunidades de lengua portuguesa. Dejaremos el audio internacional para nuestros amigos que nos siguen en toda América Latina y en diferentes partes del mundo.
caridade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos e orações, leva-nos a experimentar uma lógica essencial de gratuidade, na qual a graça nos precede para além da agitação mundana. A Sacrosanto Concílio mostra que esses sinais sensíveis significam a santificação do homem e que o símbolo remete para um conjunto de sentidos e valores. A água, por exemplo, jorra do lado de Cristo e torna-se sinal sacramental da imersão batismal. Por isso, é necessário deixarmos-nos educar pelos ritos da liturgia, cuidando da beleza das celebrações e empenhando-nos numa autêntica mistagogia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica. El Santo Padre, saludando a los peregrinos de lengua portuguesa, les ha dicho: queridos hermanos y hermanas, en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, acerquémonos a la fuente de la misericordia y de la ternura de Dios, para que el Señor resucitado transforme nuestros corazones, haciéndolo más paciente, generoso y compasionable. Que el Señor los bendiga a todos. Tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe. Continuamos ahora con los otros idiomas que forman parte de esta audiencia general. Escucharemos ahora los saludos en lengua árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني. El lector está recordando cómo el Papa León ha reflexionado sobre estos elementos de la liturgia, el signo, el símbolo y el rito,
especialmente ha señalado cómo el signo y símbolo, que a veces son términos que a menudo usamos como sinónimos, en realidad hay una gran diferencia. Un signo es simbólico cuando es capaz de remitir no solo a una idea, dice el Papa, sino a todo un sistema de significados y de valores. Así, por ejemplo, cuando se nos rocía el agua bendita, se revive en nosotros la conciencia del don recibido en el bautismo y nuestra adhesión a la vida nueva en Cristo. En segundo lugar, los símbolos tienen esencialmente un carácter práctico, siendo sobre todo acciones más sencillas y comunes, como por ejemplo arrodillarse y darse la paz, o más exigentes como los actos que constituyen cada sacramento. Y los símbolos, por su parte, tienen una dimensión singular, performativa y transformadora, tanto hacia los elementos materiales que los componen como hacia aquellos que entran en contacto con ellas. Ahora escuchemos el saludo del Santo Padre a las comunidades árabes. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti e religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa León XIV, saludando a los fieles de lengua árabe, en particular, se ha dirigido a los sacerdotes, los religiosos provenientes de Oriente Medio. Ha dicho que el Espíritu Santo sea nuestra guía y nuestra ayuda en el camino de la vida. Los ha invitado a abrirse y abrir el corazón al Espíritu para que conduzca a la verdad y nos llene de la paz de Cristo. A todos ellos les ha impartido la bendición y ha pedido que los proteja siempre de todo mal. Este es el deseo y el saludo del Santo Padre. Y ahora escuchemos el último de los idiomas que forma parte de esta audiencia general, que es el polaco. Pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej. La lectura está recordando cómo la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, beneficiándose del valioso trabajo del movimiento litúrgico, nos ha ayudado a redescubrir una verdad muy viva en la conciencia de la Iglesia antigua y en la enseñanza de los padres de la Iglesia. Es decir, los ritos de la liturgia cristiana no son un revestimiento exterior del ministerio sacramental, es decir, un conjunto de ceremonias arbitrarias, sino que son la mediación eclesial a través de la cual nos llega el don divino. Precisamente por eso el concilio invita a comprender el Mysterium Fidei que se realiza en la liturgia a través de los ritos y de las oraciones. También está recordando que el rito forma a la acción litúrgica y a través de ella a nuestra vida, generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de saborear la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Saluto cordialmente i polacchi. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani,
sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti. El Santo Padre, saludando a los polacos, se ha referido a esta grande solemnidad del Corpus Christi y ha dicho que en los días sucesivos podrán dar culto a Cristo presente en la Eucaristía. La participación en las procesiones eucarísticas, sobre todo por parte de las familias, de los niños y de los jóvenes, sea un valiente testimonio de fe y recuerde a todos que Dios está presente en medio de su pueblo y lo acompaña en la vida cotidiana. A todo el pueblo polaco y a las comunidades polacas, el Santo Padre ha impartido su bendición apostólica. Precisamente esta solemnidad que celebramos aquí en la Iglesia de Roma desde el día de mañana, en muchos otros lugares se celebrará este domingo por motivos pastorales. Este domingo desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Ahora es el turno de los fieles y peregrinos de lengua italiana que rezan por su ministerio apostólico. También se recuerda que se cantará el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que hace llegar de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que están sufriendo. También bendecirá los rosarios y los objetos de bendición que los peregrinos llevan consigo. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù. De modo especial saludo a las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, a los miembros de la familia monfortiana y a las religiosas de Nuestra Señora del Cenáculo. Los animo a ser un signo de esperanza para quienes tienen sed de Dios, de su verdad y de su paz. Un particular palabra deseo reservar a los sacerdotes y a los religiosos de Oriente Medio. Acompaño con mi oración y mi bendición su ministerio y las esperanzas de sus respectivos países. Me dirijo finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Esta semana se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, o según la más antigua forma latina, la solemnidad del Corpus Domini. En la Eucaristía contemplamos a Jesús, pan partido y donado para cada uno de nosotros. Expresión de la piedad eucarística popular son las procesiones con el Santísimo Sacramento que se desarrollan en las calles de tantos países. En tal sentido, animo a mantener viva esta bella manifestación de fe pública, de este testimonio de fe público, y a todos les imparto mi bendición. Y ahora nos disponemos a entonar el canto del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum,
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con la bendición apostólica del Papa León XIV llegamos al final de esta audiencia general de hoy 3 de junio, en el cual el Santo Padre ha dedicado su catequesis a seguir reflexionando sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, centrado sobre todo en los elementos que componen la liturgia, que son el rito, el signo y el símbolo. Estamos en este ciclo de catequesis que el Santo Padre ha querido dedicar durante este año a reflexionar, releer, meditar y volver a ver esa belleza y profundidad que tiene el Concilio Vaticano II a través de sus diferentes documentos. El día de hoy dedicado, como hemos señalado, a la liturgia, y podrán ustedes seguir profundizando, conociendo los diferentes elementos y comentarios de estos documentos y de esta catequesis a través de nuestra página web en Vatican News en español y nuestras redes sociales. A nombre de Renato Martínez les dejamos con estas imágenes de la Plaza de San Pedro y los invitamos a seguir al Santo Padre este sábado 6 de junio en su viaje apostólico a España, que podrán seguir a través de nuestra emisora, nuestros programas radiales y nuestra página web. Que tengan un buen fin de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Gracias.